Qué bueno. Vale, nos muteamos. Ahí Bueno, vamos a estamos. iniciar entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sean todas, todos y todes bienvenidos, bienvenides, debí decir. Estamos grabando entonces, ¿sí? Les comento entonces que hemos decidido grabar la actividad con el objetivo de que lo trabajado hoy eventualmente pueda fungir de insumo para otras aventuras e instancias de trabajo. Les solicito que muteen los micrófonos durante toda la actividad para evitar la intromisión del sonido ambiente de cada uno de ustedes y concentrarnos únicamente en la palabra lanzada para ser escuchada. Intentaré ser lacónico y directo porque es mucho lo que tenemos para proponer y es muy poco el tiempo que tenemos para estar juntos. Permítanme decirles que esta tecnología que estamos usando para el encuentro de hoy me genera una cierta desconfianza. El temor a que mi participación aquí implique un paso más hacia adentro de la Matrix, el temor a estar convirtiéndome en una pila, a que mi energía sea finalmente devorada por completo. No obstante, como errar es nuestra condición, aquí estoy por primera vez como coorganizador de este fallido y asumiré el rol de presentador y coordinador virtual de este inevitable error. El asunto es cerrar con estilo, cada quien con su singularidad. De las cuestiones técnicas se encargará Diego García, a quien le agradezco el ofrecimiento que nos hizo para usar su cuenta de Zoom y descender un paso más hacia el abismo tecnológico. Este encuentro de hoy, en modo de taller virtual, forma parte de una serie de actividades preparatorias del seminario que sería una transfobia de orientación lacaniana, que estará a cargo de Jaime Ruiz Noé y será seguido de una intervención de Fernando Barrios, a quien agradezco públicamente su generosa y valiosa participación. Y estará quizás seguido de una intervención de alguien más, no lo sabemos aún al día de hoy. El seminario tendrá una modalidad de encuentro presencial, apostando a sostener la importancia de que nuestra especie no pierda tan rápidamente la valoración de la cercanía de los cuerpos de algunos otros, el estrechar la mano, dar un beso, un abrazo, reír y aprender juntos a menos de 2 metros. Trabajaremos unas horas el viernes a la tarde y luego, quienes queramos, nos iremos a la tardecita a la Marcha por la Diversidad que aquí en Montevideo se celebra cada último viernes de septiembre cada año. Seguiremos trabajando el sábado desde la mañana y hasta la tardecita. ¿Cómo llegamos hasta acá y cómo sigue esto? Siempre estuve convencido que el psicoanálisis es un movimiento político y colectivo, y que a cada quien le toca, o al menos a mí me toca, encontrar qué puedo ofrecer para que ese movimiento reverdezca. Desde hace unos cuantos años me encargo aquí en Montevideo de reimprimir y distribuir una serie de publicaciones de editoriales de la École Lacanienne de Psychanalyse y de otras editoras cercanas y queridas. Desde que me fui del comité editorial de Ñácate, en el que trabajé por 10 años, me decidí a hacer un cierto giro relacionado con esas publicaciones que germino desde aquí. Ya no solo producirlas, sino ponerlas a producir. Entonces se hizo preciso inventar la Interzona MVD con ese propósito, entre otros. Una de esas editoriales a que la Interzona MVD enlaza es Me Cayó el 20, editorial que tiene toda una historia de más de 25 años de muy bienvenida producción que ustedes pueden investigar en su web y adquirir con algunos de nosotros. En este momento, la revista Me Cayó el 20 se reenvía camino hacia otra época y está lanzando su número 49, que no por casualidad se llama justamente ¿Ha dicho usted transfobia? Y creo que ya les estuvo llegando en estos días la difusión. Entonces, como verán, estamos organizando y agitando para el seminario de septiembre próximo en Montevideo
consecuencia a su vez del seminario ya dictado a finales del año pasado desde Ciudad de México, y en esa sintonía constituimos unos lazos de trabajo para crear con otros grupos y colegas queribles de diferentes ciudades de la región. Colegas queribles, ¿por qué? Colegas queribles por su imposibilidad de creerse el saber como definitivo, por no aferrarse con miedo a teoría ninguna frente a la aceleración de los cambios y la inmensidad de lo siempre incognoscible, por dejar a un lado provisorias, lastimosas explicaciones, por soltar cierto poder y dejarse llevar por la necesidad y el deseo de seguir analizando, escuchando, leyendo y descubriendo. Es así que también desde Asunción se sumaron compañeras de ruta y desde Iopará, Psicoanálisis y otras hierbas, debí decir, se publicaron dos artículos, uno del propio Jaime Ruiz Noé y otro de Sergio Campbell, que bien preparan y agitan para el seminario próximo y que ustedes pueden leer en línea o descargar de dicha gacetilla digital. Agradecemos amorosamente ese muy valioso gesto guaraní. Ya tuvimos como actividad preparatoria una Callecitas de la Interzona, en la que recibimos e intervino Diego Sempol, un prolífico académico y activista marica, autor del libro De los baños a la calle, Historia del movimiento lésbico, gay, trans uruguayo 1984-2013, libro que les recomiendo efusivamente. También reimprimimos Queer Psicoanálisis, que oír psicoanálisis, de Fabry Burlet, y de Editorial Artefacto, y haremos lo propio con La invención de la heterosexualidad, de Jonathan Ned Katz, de Editorial Me Cayó el 20. Este taller de agitación de hoy se compondrá de 3 instancias claramente diferentes, repartidas en 2 horas. La primera hora aproximadamente estará compuesta por un primer momento de presentación de la propuesta, que ya estamos transitando y casi terminando, y uno segundo compuesto por 3 exposiciones de 15 minutos cada una, con la posibilidad de extensión a 18 minutos. La segunda hora será destinada a una tercera instancia de diálogo entre todos según vayan pidiéndome la palabra, preferentemente haciendo uso de la manito virtual que tienen a disposición. Las 3 intervenciones irán en el siguiente orden y trabajarán los textos que les comento a continuación. La primera estará a cargo de la queridísima Julieta Lopérgolo, quien desde Buenos Aires nos comentará algún aspecto de los efectos de su experiencia de lectura de la intervención que Paul B. Preciado dirigió a los psicoanalistas reunidos para las Jornadas Internacionales de la École de la Cause Freudienne en París en diciembre de 2019, donde hizo una llamada a la mutación del psicoanálisis, a la aparición de un psicoanálisis mutante, a la altura del desafío histórico y del cambio de paradigma que estamos experimentando. Publicado como libro en español en los nuevos cuadernos de Anagrama, fue intitulado Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas. La segunda quedará en manos del no menos querido Diego García, quien desde Rosario abordará lo que se podría considerar parte de la respuesta que algunos psicoanalistas de aquella academia referida por Preciado decidieron darle al monstruo que encontró una salida de la jaula. Con su intervención intitulada Poca, muy poca delicadeza con lo trans, nos ofrecerá su lectura del libro que dirigió Jacques-Alain Miller y fue llamado La solución trans. En la tercera, una carta de Mackenzie Work dirigida a los analistas cis, en la que se recomienda leer a otros trans y no solo a Paul B. Preciado, será abordada desde Córdoba por Alfredo E. López, a quien con mucho gusto estoy empezando a conocer a partir de este trabajo. En esta carta que trabajaremos y que está publicada ahora en el número 49 de Me Cayó el 20, ubicada en el lugar del escrito que inicia el cuerpo del número, se considera que los psicoanalistas han contribuido a la opresión de las personas trans y se reclama una reparación.
Los colegas que intervendrán quedarán presentados por el trabajo que nos ofrezcan hoy y sin más le doy la palabra a mi querida amiga Julieta Lopérgolo. Adelante, Juli, cuando digas. Hola a todos, a todas, a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Bien? Bueno, yo escribí una especie de texto, espero no pasarme de los 15, 18 minutos, cualquier cosa me hace una señal. Lo que escribí tiene un epígrafe de Susie Shock, es una actriz, escritora, performer, docente argentina que se reconoce a sí misma como artista trans sudaca. Con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. ¿Qué decir, cómo decir y qué hacer con el ruido que la intervención de Paul Preciado produjo y continúa produciendo en consonancia con otras voces disidentes, que intentan agujerear las certidumbres de la heteronorma, pensar sus efectos? Conviene, aunque suene antipático, estar advertidos. El mercado suele estar muy atento a los discursos que él mismo nombra como del margen. Los coopta enseguida, diluye su potencial subversivo, hasta puede volverlos incluso puntos de referencia estables. La pregunta entonces es cómo leer aquello que Preciado arroja como una piedra caliente, tal vez una carta, a los psicoanalistas a quienes se dirigen. Como de alguna manera hay que hablar, y esto no se puede hacer sin tropezarse, sin hacer uso y abuso de la generalización, la simplificación, incluso la consigna, se esté donde se esté parado en la lengua, es por eso que me propongo más que informar, decido tomar también la ironía que regurgita el término. Preciado revuelve, sacude, golpea, escudriña, raspa, desespera, se zarpa, y su escritura opera en parte así, a desgarrones, a arbitrariedades, a zarpazos. En la introducción del libro Yo soy el monstruo que os habla, el autor advierte que no constituye una banalidad ni le resulta sencillo hablar ante la asamblea de expertos científicos que lo han objetivado, diagnosticándolo como enfermo mental y disfórico de género. Hombre trans, cuerpo binario, son nominaciones que el propio Preciado elige para hablar en su nombre, así como decide desde qué jaula humana hablar y desde qué posición dentro de ella. Pero también quien habla sitúa su discurso como el de un cuerpo del psicoanálisis, un monstruo del diván, nunca un outsider. Se trata de alguien que ha padecido las prescripciones normativas del discurso psicoanalítico, si quieren, de un psicoanálisis llamado mayoritario, entre otros discursos. Alguien que ha padecido las asignaciones patologizantes del discurso médico, del discurso jurídico, entre otros. Alguien que ha sido tildado de psicótico, cuando no de perverso, o en el mejor de los casos, en algún borde bien dudoso, al que lo habría llevado algún tránsito accidentado por un complejo de rigor o una identificación fallida en relación a coordenadas propuestas como inmutables. Preciado se apodera de la potencia del monstruo para ubicar sobre todo el miedo del otro, miedo que, como escribe Ursula K. Le Guin en La mano izquierda de la oscuridad, es el miedo del otro al otro como monstruo. Las expresiones de este miedo tendrán consecuencias políticas, jamás poéticas. Que aquellos significados como monstruos tomen la palabra los saca precisamente de la excepción y pone de manifiesto una posibilidad de vida, un modo de existencia. Lo monstruoso no es algo fijo, sino más bien algo que en permanente movimiento puede asumir formas insospechadas. Para Preciado, monstruo es aquel cuyo rostro, cuerpo, prácticas y lenguajes no pueden todavía ser considerados como verdaderos en un régimen de saber y poder determinados. Si monstruo es aquel que vive en transición, esta no es un punto de llegada, sino un devenir proliferante, activo, una potencia vital y como tal, fluyente, móvil. La transición es en sí misma un proceso de descolonización, una revolución al interior de la diferencia sexual entendida como régimen natural y universal. Preciado habla no como paciente,
sino como ciudadano y como nuestro semejante monstruoso. Se afirma en la inusitada libertad que le da hablar al público psicoanalítico, desde una posición discursiva, dice él, tan inesperada como imposible, la del disfórico de género que se dirige a la Academia de Psicoanalistas. Él no se exime de incluirse dentro del mismísimo régimen de la diferencia sexual. Aprender el lenguaje del colonizador le ha sido muy útil. En esto reside al menos parte de su estrategia. Aprender el lenguaje de Freud y de Lacan para desde dentro de ese lenguaje disputar un lugar a ese humano universal que se pretende sujeto de enunciación central de los lenguajes e instituciones psicoanalíticas de la modernidad colonial, donde muchos otros no entran. Preciado es claro, es personal en este punto. No fue ni el psicoanálisis ni la psiquiatría lo que le salvó la vida, sino los libros, guías en la travesía del desierto del fanatismo de la diferencia sexual. Si bien recurrió a saberes subalternos que recogían experiencias de lucha y transformación, tradiciones del feminismo negro, feminismo lesbiano, la crítica anticolonial, la salida iba a consistir en el recorrido de los mismos lenguajes que encadenaron su cuerpo y su subjetividad. El logro de la cultura académica de un hombre burgués, blanco, europeo, su condición de doctor, fue lo que hizo más sencillo acceder a nuevos papeles de identidad en una sociedad binaria. ¿Qué implica abandonar la condición legal y política de mujer?, se pregunta. ¿Qué implica incorporarse al mundo de los hombres sin instalarse completamente en él? Porque para ser hombre, Paul debería hacer silencio. Y aquí un gesto más que interesante, ubicar el silencio tanto tiempo atribuido al universo femenino, también, aunque de otra forma, en el campo del universo masculino. Para ser reconocido de verdad como un hombre, yo debería callarme y fundirme en el magma naturalizado de la masculinidad, sin revelar nunca mi historia disidente ni mi pasado político. Algo que nunca estuvo, ahora está. Lo primero que aprendí como hombre trans, dice, fue a caminar por la calle siendo mirado por los otros como si fuera un hombre más entre los hombres. Pero en ese aprendizaje nada fue tan importante como entender que como supuestamente hombre, supuestamente blanco, en un mundo patriarco colonial, podía acceder por primera vez al privilegio de la universalidad. ¿Acaso es reprochable el acceso y el registro de esta experiencia? Además de darse un lugar en la erótica mediada por una red compleja de relaciones de poder, no heterosexuada, alternativa a la norma, quien lo hiciera debería dar muestras de una corrección política determinada. No aceptar, por ejemplo, el placer de ser mirado como si fuera un hombre más entre los hombres. Unos párrafos más adelante, Preciado responde: ¿por qué están convencidos de que solo los subalternos tenemos identidad? Estar marcado con una identidad significa no tener el poder de nombrar como universal tu propia posición identitaria. Otra pregunta interesante de Preciado: ¿por qué no podía ser el abandono de la feminidad una de las estrategias fundamentales del feminismo? Si no se hace de lo femenino, que habría que ver qué es, una causa. Preciado dice: hice todo lo necesario para seguir viviendo y exigí un lugar dentro del régimen de género binario. ¿Se puede ser culpable de esta decisión? ¿Acaso feminidad y masculinidad no son también artefactos somáticos, culturales, políticos? Una identificación, palabras más, palabras menos, es un yugo, dice el autor. Y es así que identificarse como transexual lo ubicó como un cuerpo y una subjetividad patológicos. En el intento de imaginar una salida al régimen binario de la diferencia sexual, Paul hizo de su deseo de transición un espectáculo público. Hizo de su escritura una escritura política, que bien podríamos llamar, en sentido bartesiano, literatura, ya que es imposible sustraerse al poder y, sobre todo, no someter a nadie dentro del lenguaje. Solo resta hacer trampas con la lengua, hacerle trampas a la lengua. A esta fullería saludable, dice Barthes, que permite escuchar a la lengua fuera del poder, en el esplendor de una revolución permanente del lenguaje, yo la llamo literatura. Es preferible autoconstituirse en un show biopolítico que ceder su representación al poder psiquiátrico, médico o a los medios de comunicación, dice Preciado. Encarnar la disidencia
es preferible a cederla a los discursos que militan la diferencia sexual como ideología. Leo, el psicoanálisis es un etnocentrismo que se ignora. Leo la exhortación a quienes practicamos el psicoanálisis a estar advertidos de no homogeneizar eróticas, de no tipificar sufrimientos en sistemas de clasificación, normalización, opresión, de no caer en la tentación de inscribir nuestras prácticas en los atolladeros de la salud mental, de no universalizar los diferentes modos de estar en la lengua, de repensar, como dice Fer Barrios, el psicoanálisis como o desde la historia de los cuerpos abyectos, que en su momento fueron llamados el cuerpo histérico, el cuerpo loco, el cuerpo perverso, los cuerpos raros, los cuerpos sin brújula, diría Bourdieu. Como al pasar, Preciado dice que en la aventura de salir y vivir fuera del régimen epistémico y político no ha logrado lo que se propuso: inventar una nueva lengua, problema de las minorías. Lo suficientemente revoltosa esa lengua como para conmover los polvos de las identificaciones y los deseos enclaustrados en el binarismo y todo su sistema de referencias y diagnósticos. ¿Cuántos viven hoy en una lengua que no es la suya? Esto se preguntaban Deleuze y Guattari hace medio siglo. ¿Cómo arrancar de nuestra propia lengua una literatura menor capaz de minar el lenguaje? ¿Cómo volverse el nómada, el inmigrante, el gitano de su propia lengua? Preciado les pregunta a los psicoanalistas de la escuela de la causa de qué se van a disfrazar ahora, cuando la masculinidad y la feminidad, tal como fueron concebidas en el siglo XIX, están en pleno proceso de deconstrucción. Me gusta ese optimismo razonado, incluso su estetización me gusta. Frente a esta mutación epistemológica en curso, dice Preciado, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se van a situar? ¿Cómo van a jugar sus cartas discursivas y clínicas en un proceso como este? Preciado critica el psicoanálisis como ciencia del inconsciente patriarco colonial que al reificar la diferencia sexual en aras de una normalidad objetiva actúa como una manta corta. Para el filósofo, los psicoanalistas, cuerpos binarios, heterosexuales y coloniales, hasta que no se demuestre lo contrario, tienen que salir del armario de la norma. Puede resultar excesivo, pero ¿por qué no? Cuando se ha diagnosticado y patologizado hasta el cansancio a sujetos que no entraban dentro de uno y otro compartimento de la diferencia sexual, obligados a rehabilitarse, a regenerarse o a asumir una identidad más o menos decente. Tal vez haya que elegir también en qué exceso permanecer mientras la mutación sigue su curso, no para construir una posición definitiva, sino para no permanecer en posiciones psicopatologizantes, religiosas, inmutables. Hacia el final del ensayo, Preciado afirma que no se trata de unificar las diferencias ni de neutralizarlas, sino de tomar en cuenta la proliferación de prácticas y formas de vida existentes, la multiplicidad de deseos que se encarnan más allá del paradigma de la diferencia sexual y que tienen también su derecho a darse su propia soberanía. No busquen refugio en los padres del psicoanálisis, dice Preciado. No busquen refugio en los padres, digo. La invitación es a dejarnos tomar por los efectos que la despatriarcalización, la desheterosexualización y la descolonización del psicoanálisis como lenguaje, institución y práctica clínica produzcan. Me gusta creer que Preciado no desconocía en el momento de su intervención la existencia del texto de Alush, Avergonzados, que precedió a la intervención de Preciado 16 años. En el momento de su intervención, me gustaría creer que Preciado sabía de las cuestiones que se abordaron en aquel encuentro entre la École Lacanienne de Psychanalyse y la Asociación Caritig. Por un momento me pregunto por qué no lo cita en su ensayo. Tal vez no le interesa realizar operaciones de rescate, salvar a cierto psicoanálisis de la moral que profesan unos cuantos, ni siquiera a los que no se enrolan en las filas de esta prédica. ¿Por qué Preciado debería tener contemplaciones con el psicoanálisis al que le habla? Preciado viene a ser, como lo dice de entrada, terrible. No obstante, su testimonio consuena con las palabras que Alush escribió en el texto citado. Sigue siendo hora de que el movimiento lacaniano deje de ser insensible a lo que le es contemporáneo en la erótica
y deje a su vez de extraviarse en la psicopatología, en una epistemología política del cuerpo, diría Preciado, basada en el binarismo sexual. Sigue siendo hora de que el psicoanálisis lacaniano sepa sostener su lugar respecto de la cuestión trans, manteniéndose fuera de la medicina y de la pastoral. Pequeña digresión. El 29 de mayo del 2021, en una intervención en la jornada llamada La feminidad, lo fálico y la cuestión transexual en psicoanálisis, organizado por Espace Analytique, Catherine Millot relata el interés que la guiara en los años 80 a la hora de escribir su libro Exsexo, Ensayo sobre el transexualismo. Cito: lo que me atrapó fue la cuestión de saber si los transexuales eran psicóticos. Y yo me decía si aún así había verdaderamente que estar loco para querer volverse una mujer. Yo estaba picada por ese nivel de la pregunta. Tenía ganas de ir a ver más de cerca cuál podía ser el diagnóstico que se podía hacer en relación con el tema de los transexuales. No puedo decir que era transfóbica, sino castrofóbica, o en todo caso fóbica de la castración quirúrgica. Y agrega sobre el final: sobre las mujeres que buscan transformarse en hombres, pienso sobre todo en las adolescentes, se podría hablar de una epidemia histérica en este momento. Alguien puede querer atravesar la barrera de los géneros, construida culturalmente, dijo Aluyo en su momento, y convertirse en lo que él, ella es, con una intención muy diferente a otro que sin embargo emprende el mismo camino. Creo que es precisamente lo mismo lo que está en cuestión en esta experiencia, como en cualquier experiencia. La singularidad de la pregunta: ¿quién soy? Se trata, dirá Preciado, de seguir luchando para derrocar el ideal de una sexualidad homogénea y unitaria e instaurar una nueva epistemología, capaz de reconocer como sujeto político a todo cuerpo humano vivo, sin hacer de la asignación sexual o la diferencia racial la condición de posibilidad de ese reconocimiento. ¿Qué vamos a hacer entonces ante el llamamiento que propone Preciado, psicoanalistas, en relación a practicar un psicoanálisis mutante, alternativo a la epistemología binaria actualmente en crisis? Tal vez recoger el guante y poner todo nuestro esfuerzo para unir a nuestros horizontes las subjetividades, los cuerpos, los susurros de las lenguas, las eróticas de esta nuestra época. Que sirvan de final en suspenso los últimos versos del poema de Susy Shock con el que comencé. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, sacayanas, pizarras, sin Biblias, sin tablas, sin geografías, sin nada. Solo mi derecho a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me puedan el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, a veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y toda el alma. Amén. Gracias. Perfecto, Julieta. 18 minutos con 00 fue lo que duró tu intervención. Le damos la palabra entonces a Diego García. Bueno, gracias, Mauro querido. Esperen que yo tengo una pequeña presentación para compartirles. ¿Ustedes me dicen si ahí se ve? Se ve, sí, perfectamente. Taller preparatorio, se ve, Buenísimo. sí. Bueno, reitero los agradecimientos que hacía Mauro por estar acompañándonos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda con la latitud. El, el libro de que voy a intentar decir algunas cosas, ya lo anunciaba un poco Mauro, que se llama La Solución Trans. Como ocurre siempre, tiene un contexto y una historia dentro de la cual se entrama. Y me parece importante no ahorrárselas o no dar por obvio que esta historia sea
conocida para todos y para todas. De alguna manera, este libro, si bien se publica en su lengua original en el 2022, es el resultado de una conversación organizada por la UFORCA, la Unión para la Formación en Clínica Analítica, el 18 de junio de ese año. En realidad arranca mucho antes. Comienza a gestarse desde el 2019, de esta invitación que recién nos comentaba un poco Julieta, sus resonancias, que se hiciera a Paul Preciado para que se dirigiera supuestamente a una numerosa muchedumbre de analistas reunidos en estas jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana en París. Como ustedes saben, y me parece que lo que Julieta nos decía recién testimonia un poco de eso, no podía resultar más de eso otra cosa que un diálogo de sordos. Y así fue, ¿no? Por empezar, porque en sentido estricto no había ningún psicoanalista en la sala. Lo que sin duda Preciado no tiene por qué saber, no tenía por qué saber, al creer que se dirigía a psicoanalistas, pero tampoco nadie se lo hizo notar, al menos que yo recuerde. Porque para dirigirse a un analista, y solo a uno o a una, no existe, hasta nuevo aviso, más que una sola manera: tomar a alguien por tal y emprender con ese alguien lo que se llama retroactivamente un análisis. Y no fue ese el caso. No podría haberlo sido tampoco si quienes estaban en esas jornadas suscriben a lo que Jacques Alain Miller dice en este libro, La solución trans, y es que el término inconsciente quizás sea un término completamente inadecuado en lo que él llama los casos trans. Y lo cito. Dice: los sujetos cuyos casos discutimos aquí no tienen en el fondo un problema con el inconsciente, un problema con el diccionario del inconsciente. Más aún, dice Miller, que cuando Preciado fue a retarlos, y acá quise hacer un paréntesis porque no queda claro y tengo la impresión que pasó desapercibido para el propio Miller y para los que lo estaban escuchando, si ese reto debe entenderse en el sentido de un llamado a atención, de un regaño, como se dice en algunos lugares de Latinoamérica, de una reprimenda, como cuando un adulto o una adulta reta a un niño o a una niña, o bien puede escucharse ahí un reto en el sentido de un objetivo difícil de realizar, un desafío lanzado por alguien. Si leen este libro, La solución trans, creo que van a acordar conmigo que para Miller y para su tropa se trató de lo primero y de ningún modo de lo segundo. Lo cual me parece que es una pena. Es una pena que haya sido apresado nuevamente y no apreciado ese gesto. Entonces retomo. Dice Miller que cuando Preciado fue a retarlos, argumentaba que el psicoanálisis es completamente inadecuado para los trans y la cuestión de la transición. Podríamos tal vez darle la razón, sigue diciendo Miller, respondiéndole: pero es totalmente exacto, usted no tiene inconsciente. Las cosas evidentemente no han mejorado mucho de la época en que se calificaba a algunas personas como desabonados del inconsciente. Valga entonces desde el vamos esta manera que tiene Miller de dirigirse a los trans a través de Preciado como un ejemplo de lo que llamo la muy poca delicadeza con lo trans.
y vamos a ver que no es el único ejemplo. Entonces decía que este libro, La solución trans, deriva directamente de aquella jornada del 2019, pero en el medio ocurre otra cosa. Ustedes están al corriente de que en abril de 2021 ya Salem Miller hace un llamado al orden bajo el título Dócil a lo trans. Y digo un llamado al orden porque es lo que, según lo leo yo al menos, es lo que está en juego en esas palabras de Miller. Y este llamado al orden no puede ser otro que un llamado al orden simbólico, en el cual, desde que Lacan lo introdujera en 1954, algunos y algunas parecerían seguir creyendo. Por el mismo motivo, puesto que se trata de un llamado al orden, tanto como de una orden venida de un jefe de escuela, esas palabras no pueden ser recibidas más que como las palabras de un amo, de un maître. Cosa curiosa teniendo en cuenta que es de eso mismo que Miller acusa a Preciado cuando fue a retarlos. Nos habló, dice él, como un maestro, un predicador, casi un profeta. Pero es aún más curioso que Miller diga esto viniendo de alguien que está apelando al orden simbólico, es decir, al significante, olvidar que hasta donde sabemos, según la lógica del significante, nadie puede hablar desde un lugar si no es colocado allí por la sanción de quien lo escucha. Salvo que hayamos vuelto, sin previo aviso, a la teoría de la comunicación. En fin, lo cierto es que Miller denuncia ahí una serie de cosas, él mismo al modo de un profeta, cuando dice, por ejemplo, que la crisis trans está entre nosotros, o se coloca como una suerte de diagnosticador del presente, cuando dice que en los asuntos del culo ahora es un burdel, todo está patas arriba, e incluso de un juez, cuando dice que los juicios que iniciará tendrán solo un alcance simbólico. Bueno, la verdad que esta conferencia de Miller no tiene desperdicio, pero no es de la conferencia esta que les quiero hablar, sino de la solución trans. Lo que ocurre es que este libro no sería tal si no reivindicara justamente aquella conferencia de Miller del 2021. Es decir, que no fueron palabras de amo que cayeron en saco roto. Muy por el contrario, y es lo que las confirma como palabras de amo, fueron recibidas de tal modo que en una de las conversaciones que se publican en este libro, alguien señala que uno de los pacientes estudiados, ese es el término que ellos usan, recurre a un analista cuya escuela ha hecho suya la fórmula de Jacques Alain Miller, hacerse dócil a lo trans. Y entonces ahí el asunto ya toma otro color, porque si puede parecer que me la estoy agarrando con Miller, pobre víctima, no es en realidad eso lo más importante, sino que estas posiciones hacen escuela. Una escuela que ha hecho suya la fórmula hacerse dócil a lo trans. ¿Qué quiere decir hacerse dócil a lo trans? Esa docilidad, lo adelanto, tiene poco que ver con una delicadeza. Es más bien lo contrario de ese principio de delicadeza que Jan Alush encuentra en Roland Barthes, quien a su vez lo toma de Sade. La docilidad de la que parecen hablar o repetir quienes participaron de ese encuentro del 2022, que se hizo libre y que ustedes pueden leer, dice menos de una solución trans que, si puedo expresarlo así, de una solución ham. No en vano, como se indica en la portada de este libro, es un libro que está hecho bajo la dirección de Jacques Alain Miller.
Ese hacerse dócil, por supuesto que es una ironía. Ese es el tono que le imprime Miller a lo largo de toda su conferencia, en la que bromea, en la que dice él mismo que es una indecencia bromear, reír, burlarse de estos temas, y sin embargo no deja de hacerlo. La docilidad de la que habla es propiamente una mascarada, un modo de decir, si ustedes, los trans, son los amos, que han venido a decirnos cómo debemos tratarlos, cómo debemos dirigirnos a ustedes, nosotros que somos analistas vamos a adoptar una actitud de docilidad. Y este libro lo ilustra muy bien, me parece. Anuncia desde el prólogo que en sus páginas se podrán leer 6 casos clínicos. Por supuesto, sin interrogar en ningún momento qué es un caso en psicoanálisis. Para acabar concluyendo, de algún modo, con lo que ya estaba establecido de antemano. Es decir, sacan el conejo de la misma galera donde lo habían puesto. Por ejemplo, con este tipo de afirmaciones de las cuales le quiero mostrar apenas algunos ejemplos, ¿no? Dicen que estas transiciones van acompañadas de una gama de matices de rechazo al nombre del Padre. Se habla de que hay un imperativo de goce ligado a trasvestirse. Se habla del recorrido perverso, de la carencia de la significación fálica, de estabilización de la metáfora delirante, de la trayectoria de una certeza, de rechazo del cuerpo, de negación de la castración. Se dice que faltan los significantes que podrían hacer soportable el encuentro sexual, que hay cierto platonismo de los trans, que la constitución del estadio del espejo ha fallado, que se trata de fenómenos elementales. Para finalizar hablando, por supuesto, de los casos de psicosis que fueron presentados en esta jornada. Esta poca delicadeza requiere quizá que precise un poco a qué me refiero con este término antes de concluir y pasarle la palabra a Alfredo. Curiosamente, delicadeza es una palabra que aparece en este libro, La solución trans, claro que una única vez, a propósito de la transferencia. Alguien que estaba presente en esas jornadas recuerda, y todo indica que era preciso recordarlo, entre medio de tanto saber psicoanalítico y tantas fórmulas estereotipadas, que el manejo de la transferencia requiere una gran delicadeza. Y estamos de acuerdo. Sin embargo, fue Jana Lush quien en su libro póstumo, aparecido el año pasado, Vitalidad de lo neutro, neutralidad de lo vital, recupera la cuestión de la delicadeza como algo más que un término y lo eleva, siguiendo a Barthes, al estatuto de principio. Según Alush, este principio de delicadeza, de ser tomado en serio, impediría a algunos psicoanalistas regular su práctica con una dogmática lacaniana. Requiere también un cierto silencio, tanto más fuera del único ámbito donde podría considerarse pertinente que un analista diga algo. Al modo del escéptico, dice Alush, quien no puede aseverar nada sin verse llevado a suspender su escepticismo. La delicadeza conlleva también una cierta consideración de la alteridad. Es algo así como un estado amoroso desvinculado del querer asir. Y es que una de las cosas que más me impactó de la solución trans,
que desde la contratapa declara que recibimos uno por uno a los sujetos sufrientes, que no hablan el lenguaje de ningún grupo, sino el de su singularidad, es justamente el nivel de generalidad que llegan a alcanzar. La insistencia en la solución trans, como si hubiera una, y como si además fuera la misma para todos y para todas, el discurso trans, la decisión trans, el sujeto trans, la cuestión trans, etcétera, que son términos que insisten en este libro, me hacía experimentar justamente un desvanecimiento de esa misma singularidad que se pregona. Por momentos, los trans, como conjunto uniforme y definido, se vuelven una criatura de estadística. No es casualidad que tanto en su conferencia del 2021 como en las intervenciones que hace en este libro, Jacques Alain Miller apele tanto a la estadística. Lo hace al hablar de una demografía vertiginosa, cuando acusa, por ejemplo, a lo que él llama el pueblo trans de creerse el nuevo pueblo elegido. Habla de indicadores que muestran que cada vez más personas en el mundo se sienten y se dicen trans. Analiza tasas de crecimiento, emite juicios biopolíticos que supuestamente él viene a denunciar. Llega hasta el punto de parafrasear la máxima de la Rochefoucauld, según la cual mucha gente no hubiera amado si no hubiera oído hablar de amor, pero para aplicarla a los trans. Y entonces dice, si no hubiéramos oído hablar de la transición, ¿habría el mismo número de trans? Confundiendo por lo demás la mayor visibilización con el número de personas en una época y en otra. Creo, para terminar, que una sola cita de Jean Alouche acerca de la estadística puede bastar para indicar dónde estoy y dónde no estoy parado en este asunto. Hablando de la desastrosa y poderosa tentativa actual de reabsorción del sujeto en el individuo, Alouche nos recuerda: el individuo, el indivis, es el sujeto estadístico. Vale decir, disuelto dentro de la estadística. La estadística supone que el mismo individuo responde a la pregunta 3 y a la pregunta 12 del formulario que hay que llenar. Cada una y todas las preguntas. Eliminen esa suposición y ya no es posible ningún cálculo. El sujeto disuelto dentro de la estadística. En ese punto, este libro, La solución trans, me parece que es más bien la disolución de lo que puede haber de singularidad en el decir de alguien. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Le damos entonces la palabra a Alfredo y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y me toca presentar una carta de Mackenzie Ward. Dear Cis Analysts, estimados Cis Paquis, le agregué yo, analistas. En un estilo epistolar en segunda persona, la escritora e intelectual Mackenzie Ward dedica una carta a los Dear Cis Analysts. La carta, publicada en el sitio web para Praxis en otoño del 2022 en Nueva York, lleva el título completo de Dear Cis Analysts, a Call for Reparations. Estimados Cis, Paqui, analistas, un llamado a la reparación. En la misma, en esta carta, interpela a los psicoanalistas y al psicoanálisis en particular, poniendo en duda de que tenga algo que ofrecer a las personas trans y señalando a las instituciones psicoanalíticas de tener un largo historial de contribuciones a la opresión de las personas trans. La carta nos invita o conmina a pensar
en las estructuras de transmisoginia que caracteriza a las instituciones psicoanalíticas. Pero ¿quién es Mackenzie Ward? Solo a modo de presentación diré que nació en Australia en 1961, vive actualmente en Nueva York, es profesora de estudios culturales y medios de comunicación en el Lang College de New School for Social Research de Nueva York. Ha publicado numerosos ensayos de crítica cultural centrados en el legado cultural y político del internacional situacionista. Entre sus libros en castellano, publicados en castellano, están Manifiesto Hacker del 2006, La playa bajo la calle, la vida cotidiana de los momentos gloriosos del internacional situacionista del 2018, El capitalismo ha muerto en 2021, Vaquera invertida del 22, publicado por Caja Negra. También por esta editorial publicó en el 23 Raven, y lo último que publicó este año, Amor y Dinero, Sexo y Muerte, que es una serie de cartas. Tomaré 3 gestos de Mackenzie en esta carta. El primero es el uso de la segunda persona. Haber elegido el formato de una carta y no el de una conferencia como Preciado o un ensayo o un libro no es un mero detalle. En relación a este punto, es la misma Mackenzie quien declaró hace poco en una entrevista que le hicieron a partir de la publicación de su último libro, cuál es su interés de escribir en este género epistolar. La periodista le pregunta qué te interesa de este género y ella dice, me pareció interesante volver a intentar con la segunda persona. La música pop es sobre todo en segunda persona y creo que estamos acostumbrados a la forma en segunda persona por la música. Así que pensé que era interesante porque es una forma literaria común a la que todo el mundo está expuesto por las letras de canciones. Y subrayo con lo que continúa. Hay una manera en la que creo que el epistolario es útil para los escritores minoritarios, o en este caso para las escritoras trans, porque podés modelar dentro del texto, podés elegir dentro del texto cómo querés que el lector te lea fuera. Podés decirle, no necesitas fetichizarme o convertirme en otro. Creo que es ese su potencial. El segundo gesto es el que aparece en el título, Dear, Dear my dear. Dirigirse a los analistas como Dear Analysts, queridos analistas, no puede ser más que tomado como una ironía, ya que quien escribe es alguien que duda de que el psicoanálisis tenga algo para ofrecer a las personas trans. Y no se queda en eso, sino que considera que, dada su historia, la del psicoanálisis, ha contribuido a la opresión de este colectivo. Rápidamente asume que no le importa de que alguno de ellos, de ellas, de los psicoanalistas, se ubiquen como queer, sosteniendo que esta teoría a veces tiene tanto de transfobia como el psicoanálisis. Otra acusación radica en que el interés que han suscitado a las personas trans, en particular las mujeres trans, dentro del campo del psicoanálisis, o ha sido la fascinación o convertirlas en objeto de estudio. Y redobla la acusación llamándolos chasers, perseguidores. Un perseguidor, dice, es alguien que desea la transexualidad. Y continúa. Algunos perseguidores son peores que otros. Ustedes son los peores. Se alimentan de nosotras, ocupan nuestro tiempo y recursos y no ofrecen nada a cambio. Cis-analistas. Tercer gesto. Me detengo en la partícula cis, abreviatura del vocablo cisgénero, que es un neologismo y tecnicismo de origen alemán, propio del campo interdisciplinario de los estudios de género, término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado en el momento del nacimiento. El neologismo y tecnicismo cisexualidad fue introducido en 1991 por el psiquiatra y sexólogo alemán Volkmar Sikusch, quien sostiene
que la suposición común de la evidente existencia de coincidencia entre género sexual e identidad sexual no es tan evidente. Y agrego un detalle, el prefijo cis, de origen latino, significa del lado de acá, de la parte de acá. Curioso, ¿quién queda del otro lado? Es Anne Millet, un varón trans, trabajador social argentino, que en 2019 publica un texto muy interesante que se llama Cisexismo y Salud, algunas ideas desde otro lado. Allí sostiene que el cisexismo es un sistema complejo y totalizador capaz de hegemonizar la creencia de que las opiniones, las identidades, los deseos, las experiencias, los cuerpos, en suma, la vida de las personas trans valen menos que la de las personas cis. Y a partir de esta idea arbitra una distribución desigual de violencias y privilegios. Violeta Alegre, por otro lado, que es una activista travesti, escritora y docente y DJ argentina, conocida por su trabajo en la defensa de los derechos de las personas trans y travestis, sostuvo hace poco en una entrevista: he observado reacciones de personas cisgénero en donde, al desconocer el término cis, se sienten insultadas por parte de identidades trans cuando nos atrevemos a nombrarles junto al prefijo. Otras tantas se sienten incómodas, ya que la palabra cis está asociada a la normatividad y entonces se infiere que les estamos diciendo normales. Como dice el activista no binario Lenegre, lo trans denuncia lo artificial de los cis, en cierto sentido, y resisten porque hackea su naturalidad y eso les incomoda. Teniendo en cuenta la noción de performatividad de Butler, la palabra cis no estaría más estrictamente relacionada a la performatividad de género y no tanto a una filiación entre asignación genital e identificación. Prefiero entender a los cis como un concepto político, como una herramienta de batalla, una lanza en las disputas de sentido no sentido. Y aquí les pregunto, ¿cuánto de cis hay en lo psi? Hablar de cisanálisis, de cisanalistas, ¿no es acaso otra forma de denunciar la incidencia de lo psi, de la psicopatología en nuestras prácticas? ¿Cómo no dejarse atrapar por un nuevo binarismo trans-cis sin que esta salida se nos aparezca como un escamoteo elegante de la cuestión trans, como una forma de desconocer los efectos del dispositivo de sexualidad con su cisexismo imperante? Correrse de todo gesto identitario, tal como lo plantea Lush en ese texto tan bello, Fragilidades del análisis, correrse muy rápidamente, muy livianamente, no haría más que seguir naturalizando la coerción existente de una maquinaria hegemónica cisexista, de la cual la práctica analítica no queda por fuera per se. Sobre la reparación, palabra problemática para el psicoanálisis. Digo, realmente algo roto, dañado, se podría reparar, compensar, restaurar, arreglar. Me fui a los diccionarios de lengua inglesa y la palabra restoration tiene una clara y fuerte impronta material. Hablamos de pago, de dinero, de una compensación por el daño causado. Entiendo que en Uruguay, por ejemplo, existen pensiones o reparaciones para personas travestis trans que se encuentran contempladas en una ley trans, por ejemplo, en el 2018. En el caso de la ley argentina de identidad de género del 2012, no incluyó este tipo de reparaciones reclamadas por los colectivos travestis trans hasta el día de hoy. Pero Mackenzie Ward dirige este reclamo a los psicoanalistas, más precisamente a las instituciones psicoanalíticas, en estos términos. Es hora de que el psicoanálisis asuma la responsabilidad por su fracaso ante la realidad y las necesidades de las personas trans. Con esto me refiero a algo más que lamentos y evasivas. Me refiero a una rendición de cuentas material por el fracaso. Tras un siglo de incomprensión, maltrato y control arbitrario, es hora de exigir reparaciones.
Las diversas instituciones de psicoanálisis, dice, deberían establecer fondos para apoyar la atención autónoma de las personas trans por parte de ellas mismas. Sin rendición de cuentas por las faltas del pasado, cualquier progreso, entre comillas, del psicoanálisis carece de sentido. Y no podemos más ahí que acercar las palabras de Alush, nuevamente del texto Fragilidades, cuando nos recuerda que las despatologizaciones no fueron obras del psicoanálisis, sino de militantes que han hecho movimiento en ambos sentidos de esta expresión. El psicoanálisis y su compinche de la época, nos recuerda Alush, la psiquiatría, tuvieron que aceptarlo tibiamente algunas veces, sin dejar de pensarlo del mismo modo. Aquellos a los que hacíamos avergonzarse por las descripciones clínicas, hoy ampliamente perimidas, y las prácticas a menudo normalizadoras que iban de la mano, les han devuelto esa vergüenza a los psicoanalistas en la cara. La vergüenza de nuestro lado, el orgullo del lado LGTBQ+. Mackenzie más adelante dice que hay otros autores mucho más jugosos y no escatima en recomendar otras lecturas que las de Paul Preciado, invitando a leer a personas, escritoras, artistas trans, algo que vengo haciendo desde hace tiempo, que invito y suscribo, a leer a las trabas sudacas, a la Marlene Guayar y sus libros Travestis, una teoría lo suficientemente buena, o el diccionario travesti de la T a la T, o por ejemplo la producción artística, literaria y musical de Susy Shock, las novelas, películas, obras de teatro y decenas de entrevistas de la cordobesa Camila Sosa Villada, la poesía travesti de la chilena Claudia Rodríguez, o reírse con el descaro del Instagram Psicoanalistas Rancios de Narela Catania, analista trans ella. Las ediciones Puntos Suspensivos con su colección Justicia Epistémica, o la editorial, las publicaciones de la editorial Ojo de Loca de una joven cordobesa trans, Vir del Mar. O por qué no apreciar las fotos y los textos de esas hermosas ediciones y del trabajo sostenido y minucioso del archivo de la memoria trans, solo para nombrar algunas locales. Y para ir terminando, quiero compartirles una de estas voces trabas sudaca. Me refiero en este caso a Susy Shock, que recién la nombraron, que en su último libro de relatos, La Loreta, pude estar en la presentación que hizo ella en Mendoza, y nos trae este diálogo entre dos trabas, la Loreta y la Vique. La Loreta dice: ¿somos solo eso que se mira de nosotras o hay más? Y sabremos y podremos, si logramos zafar del hambre, de las drogas, del abandono, de que no nos ilumine nunca la belleza de los libros, de no tener salud, de no morir de vieja, ¿sabremos reconocer qué es lo que vinimos a aportar a este mundo? ¿O en serio pensamos que estamos en cuerpos enfermos y equivocados? ¿En serio? ¿Nos tomamos en serio lo serio de sus diagnósticos? ¿En qué momento de la autocreación revolucionaria que es ser nosotras mismas nos creímos el único cuentito posible de ser mujer toda y abandonamos el diamante travesti, el aporte, el puente, la rotura, la novedad, la piedra que se arroja y abre el futuro? La Vicky le dice: «Wow, marica, esto es re fuerte. ¿De dónde de todo lo tuyo lo sacaste?» La Loreta: «Tuve toda la noche sin dormir, tratando de juntar todas estas palabras. Es increíble cómo de lo roto se puede unir». La Vicky: «Hay que corregir unas cuantas faltas de ortografía, algunas comas, pero todo es increíble. ¿Esto vas a mandar al diario ese? ¿Vos pensás que lo van a entender?» Y termina la Loreta: «No, y no me importa, porque nosotras no lo entendemos todavía. Lo escribo para que hagamos el ejercicio osado de empezar a entenderlo, que es como nacer de nuevo casi, porque nos han robado este ejercicio, y hoy empezamos a quitarles lo que es nuestro.
Léemelo en voz alta, amiga. Quiero entender lo que siento. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Diego. Un gusto, al menos para mí, un gusto realmente escucharles a los tres. Y bueno, pasaríamos entonces a la última parte de la actividad, consistente en que quienes quieran pueden ir pidiendo la palabra para preguntas, comentarios, lo que les parezca. Si pueden usar la manito que tienen ahí donde dice reacciones para pedir la palabra. Y si tú quisieras, Jaime, mientras la gente va pensando qué pregunta o para qué interviene, si quieres comentar algo más no, si quieres comentar algo sobre el número o sobre el seminario, podría eventualmente ser este el momento, no sé. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer mucho las participaciones de Julieta, Diego y Alfredo, que me han parecido muy interesantes muchos de los aspectos que han trabajado y cosas que eh, coinciden con algunas de las cosas que yo he estado trabajando, revisando, otras que me parecen muy interesantes, muy también sorprendentes, ¿no? Confirmo con la precisión de la ubicación de fragmentos de Diego que, pues, digamos, de ese lado siguen en las mismas, ¿no? Siguen repitiendo, como decía Lush, las mismas elucubraciones teóricas que hicieron desde hace no sé cuántos años, simplemente lo vienen remachacando, ¿no? Entonces, bueno, creo que principalmente el trabajo que yo quiero realizar en el seminario es como, va a ser como un antecedente de esto. O sea, va a ser poner la atención a qué dijo Jacques Lacan que dio lugar a este tipo de elucubraciones, ¿no? Y me parece que retomando justamente el planteamiento que hizo Sam Boursier hace pues ya más de 20 años, que fue decir, sí, hay una transfobia y la culpa es de Lacan, y es preguntarse, ¿por qué la culpa sería de Lacan? ¿No? ¿Qué dijo Lacan como para que fuera tomado de esa manera? Y, y bueno, por ejemplo, creo que este texto de Avergonzados de Jan Alush, que me parece que ha sido, pues para mí ha sido fundamental, ¿no? Para muchos de las aproximaciones que estoy haciendo a estos temas. Una cosa que mencionaba Julieta, que decía, ¿no? Que le gustaría pensar que el texto de Avergonzados de Alush no era desconocido para Paul Preciado. Cuando yo comencé a hacer este trabajo, había gente de la propia LP que no conocía el texto de Avergonzados de Alush, que nunca lo había leído. Y por otra parte, también era significativo ver que el texto en francés no se encuentra o no sé dónde esté publicado en francés. Ahorita está en el sitio web de Alush, pero durante muchísimos años no se podía conseguir el texto en francés, solamente la traducción que había hecho Graciela Graham, que se había publicado en Página Literal y que ese sí estaba en su sitio web de Alush, al grado de que esos dos textos difieren. El texto en francés no es exactamente igual a la traducción que hay en español. No sabemos entonces si hay dos textos o qué pasó ahí. Pero un poco como la sensación de que, en efecto, hubo algo que planteó Alush desde hace ya más de 20 años, que está ahí en los textos y que vale la pena retomar porque me parece que es algo que trae una perspectiva muy distinta de cómo han sido digamos, como de cuáles han sido ciertas posiciones, y me parece que también hay otras que vale la pena cuestionar, ¿no? En fin, bueno, eso por parte del seminario, una invitación a quienes puedan estar esos días para trabajar algunas cosas. Y bueno, con respecto a Me cayó el 20, pues solamente señalar muy brevemente que como mencionaron, pues la revista se abre una nueva época, un nuevo comité editorial,
que justamente la apuesta es que Me Cayó el 20 no es una persona, no pertenece a una persona y que desde hace 25 años pues ha tratado de constituirse como un lugar de lazo, ¿no? De autorías y públicos, pues de lo que sabemos que es una muy difícil, casi imposible, si no es que imposible, transmisión del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, este número en particular que de alguna manera abre esta nueva época, que bueno, ya desde el número anterior, el comité editorial estaba constituido por las personas que iban a integrar este nuevo comité y las personas que estaban en el comité anterior. Pues este nuevo número justamente retoma los trabajos o hace a vida a una serie de trabajos de personas, de autorías que es de diferentes coordenadas, ¿no? Mackenzie Work, que es justamente la carta que comentó hoy Alfredo, pero también Tamia Ayush, Nicolás Epsonas, Avgi Saketopoulou, Dani Damián, que son personas que hasta el momento no habían publicado en Me Cayó el 20 y que traen diferentes maneras de pensar o cuestionar lo que está ocurriendo justamente con estos temas que se podrían ubicar bajo el término muy general de transfobia, ¿no? Pero que me parece que también en el número algo que empieza a sobresalir y que me parece muy interesante es hasta qué punto esta transfobia se juega a nivel de una contratransferencia, ¿no? Entonces, bueno, la invitación a que lean el número, a que se discuta, ¿no? A que se problematice, porque esa es justamente la apuesta, ¿no? Que haya un cuestionamiento de esto. No se trata de casarse con las ideas y decir esto es definitivamente, ¿no? Y bueno, también el número, que además de ese cuerpo principal, pues reúne los trabajos de algunos y algunas amigas, amigos, amigues de Me Cayó el 20, de la escuela, ¿no? Fernando Barrios, Sergio Campbell, Susana Berkovich, ¿no? Y colaboraciones de Inés Crespo y Sandra Filippini, justamente en torno a la escritura de Camila Sosa Villada. Entonces, bueno, pues haceros una invitación para que adquieran el número y que se pueda discutir en algún momento. Pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos abiertos a quien quiera participar. En principio pidió la palabra a Sergio. Adelante, Sergio. Bueno, como nadie se anotaba, arranco. A ver si se rompen los diques inhibitorios. No, yo solo quería comentar, retomando algo de lo de Julieta y Diego, que en la misma jornada de Space Analytique, después de Catherine Millot, participó Jack Alan Miller. Con lo cual habría que incorporar en la seguidilla que puntúa Diego, también esta participación de Miller ahí en esa jornada de Space Analytique. Y nada, quería compartir con ustedes el final de la participación de Miller. Él va diciendo de que, bueno, lo trans fue ocupando cada vez más lugar en la vida cotidiana de la gente y que evidentemente es un movimiento político, del mismo modo que lo fue en alguna oportunidad el movimiento de los homosexuales para dejar de ser considerados como una patología. Lo cual uno podría pensar incluso que entonces para Miller retroactivamente, ¿no? También la homosexualidad es una patología, ¿no? O sea, porque si de lo que se trató fue de un movimiento político de los homosexuales para lograr políticamente que dejen de ser considerados patología y ahora el movimiento trans es el mismo movimiento, podría, uno podría pensar de que para Miller efectivamente la homosexualidad también sigue siendo una patología. Y entonces, frente a esto, el final de la intervención de Miller dice, bueno, habrá que vivir con esto. Creo que esto solo se va a acentuar. Esto es la batalla de los trans.
pienso que progresivamente, con la lentitud habitual de las asociaciones analíticas, los analistas van, ¿cómo decirlo?, a ponerse en movimiento y van a darse cuenta de la naturaleza del combate que se presenta. Es decir, Miller está planteando un combate, por lo tanto, si se plantea un combate, hay ejércitos, ¿no? Digo, en un combate hay ejércitos. Y por lo tanto, él está planteando que hay un ejército que tiene que ser el ejército de los analistas. Digo, van a darse cuenta de la naturaleza del combate que se presenta y que es un combate por el psicoanálisis. O sea que lo trans sería una amenaza al psicoanálisis. Y por, ¿cómo decirlo?, el derecho a interpretar. Así termina la participación de Miller en la jornada esta de Espace Analytique, y en donde esto del derecho a interpretar lo trae en relación a un niño de 4 años que dice que es trans, que los padres entonces acompañan esto y el Estado acompaña esto, y entonces dice, o sea que si un niño dice soy trans, simplemente hay que aceptarlo y no tenemos derecho a interpretar. Entonces ahí es donde se estaría estrangulando al psicoanálisis al quitarle el derecho a interpretar. Por lo tanto, esa es la batalla que plantea Miller, que se está dando en este momento y al cual los analistas tienen que advertirse y estar dispuestos, ¿no?, a dar este combate frontal contra la amenaza trans. Nada más. Muchas gracias, Sergio, por tus comentarios. Bienvenidos. Y está pidiendo la palabra Fernando, así que adelante, Fer. ¿No estaba antes Silvia Esperanza, no? Yo no lo veo acá, capaz que sí. ¿Cómo pidió la palabra? Recién estaba la mano, pero no, capaz que se retiró. Bueno. No, primero que me encantaron las 3 exposiciones, me parecieron buenísimas, me quedo pensando muchas cosas. Y después algo dos cosas. Una que me hace un poco de ruido cuando se habla de los trans, en masculino. Digo, es una cosa que, bueno, evidentemente el lenguaje tiene su política sexual, cada vez más eso se hace evidente, pero me parece que es algo también no sé, como a cuidar o a pensar o a advertir esa masculinización también generalizada de lo trans. Eso por un lado. Y lo otro que me parece Perdona, que... Fernando, ¿y Sí, aunque parezca obvio, cómo dirías o cómo habría que decir si no es los trans? y las les, como con cualquier otra, ¿no? Y lo otro es un punto que es para mí como más bien a no resolver y que como a mantener en tensión, que es, que es una cosa que hace rato, pero muchos años que se viene discutiendo en el llamado campo queer, que yo discuto si es que existe algo así, pero que es la cuestión que introdujo el giro llamado giro antisocial, ¿no? Es decir, la renuncia a la inteligibilidad, ¿no? O el apostar no tanto a la inteligibilidad, con lo que eso implica casi como a paso seguido de inclusión y de comprensión, y creo que por ese lado va también lo de Miller del derecho a la interpretación, es decir, a tener el derecho a que otro diga algo sobre alguien que no lo está demandando, ¿no? Y a su vez, digamos, el esfuerzo más que saludable del psicoanálisis por acercarse a cuestiones que hasta ahora venía desconociendo, pero entonces desconociendo o patologizando, que es casi lo mismo, ¿no? Pienso que ahí hay como un punto de tensión interesante, ¿no? Entre el deseo de entender, bueno, ¿se acuerdan que Lacan siempre está diciendo no entiendan demasiado, no entiendan rápido, bueno, en fin, no entiendan? Y es esa otra necesidad de algunos de mantener un cierto nivel de ininteligibilidad
que a mí me parece más que saludable, no solo para la cuestión trans, la solución trans, que además me resuena con la solución final, este, pero, pero en fin, nada, eso nada más quería decir. Y agradecer las presentaciones que me encantaron. Muchas gracias a ti, Fernando, por tu intervención. Seguimos abiertos a quienes quieran pedir la palabra. En este momento, entonces, se la damos a Jaime, que anotó ahí su manito. Adelante, Jaime. Ya, mira, es que justo una de las cosas que ahorita me vinieron a la mente fue que anudando la presentación de Diego y el comentario de Sergio, la presentación de Polvo Apreciado fue en noviembre de 2019 y el texto de Miller sale en 22 de abril de 2021. Tardó casi 2 años en responder, lo cual es como muy extraño. Como cuál fue la inquietud de repente de decir, se levantó un día en la mañana y dijo, le voy a contestar apreciado, por cierto. No, esto tiene que ver mucho con la propuesta legislativa que había surgido en Francia contra las terapias de conversión, que fue justamente en el año 2020 y digamos como que todas las discusiones fueron en ese momento y ya la propuesta se consolida para 2021, que coincide con la publicación del número de la Escuela de la Cause Freudienne, 2021 año trans. Toda la reacción de Miller es completamente política en contra de la ley trans que se iba a pasar en Francia y lo que él está privilegiando como escuchar, que incluso llega a decir que no se trata de una escucha sin interpretación, que es simplemente un eufemismo para decir sin cuestionar, ¿realmente usted es trans? ¿Realmente usted es hombre? ¿Realmente es usted mujer? Cuando justamente la ley iba a impedir ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que la reacción de toda la escuela de Miller y del Miller mismo, pues no es por el mero interés por Preciado o por reaccionar a lo que él dijo, sino justamente contraponerse a esa ley que finalmente se terminó aceptando, ¿no? Entonces, me parece eso como un eslabón y un contexto para ubicar por qué reacciona de esa manera y por qué pareciera que el texto de Miller, como muy, también, ¿no? Muy casual, aparece y a los 3 días aparece todo un número lleno de autorías que están hablando sobre la cuestión. Eso se vino preparando durante meses. Un número de una revista no sale de 3 días, ¿no? O sea, digamos, era toda una avanzada que se estaba haciendo ahí. Y hoy, para terminar, esto hace poco recibimos un correo de alguien que me parece muy importante responder a una cuestión. No es que las personas trans, así generalmente, estén en guerra contra el psicoanálisis. En el caso de Miller, él fue el quien incorporó todas las metáforas de guerra que pudo. Llega incluso a decir en un tuit que las huestes como medio alborotadas por el líder Polvo Preciado de un ejército. Y entonces después todas las metáforas que va haciendo es Miller y quienes quieran enfilarse en la causa freudiana de Miller en contra y en guerra contra las personas trans, ¿no? Es él quien incorpora todas esas metáforas de guerra. En el texto de Preciado no hay nada de eso. Entonces, bueno, pues eso es todo. Que lo épico ya está en la causa misma, ¿no? Perdón. Claro. En la Sí, misma sí, claro. línea. Perdón. No, es que claro, por eso yo leí este pedacito final de la intervención en Space Analytic, porque efectivamente él es el que ve al fenómeno trans como un peligro. Lo curioso es eso, que lo ve como un peligro para el psicoanálisis. Entonces él dice, bueno, hay que combatir esto, hay que armarse contra esto, ¿no? Hay que dar la batalla, porque esta es la batalla por el psicoanálisis. Él ve lo trans, no los trans, digo, lo trans, como una amenaza al psicoanálisis.
Digo, ahí ya habría que explorar adentro de la cabecita de Miller por qué lo ve como una amenaza. Pero, este, pero efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y por eso insisto, el modo en que él habla en Espace Analytique acerca de lo trans, a mí me hace pensar que, aunque no lo diga, el modo en que articula el razonamiento me hace pensar de que él sigue considerando también a la homosexualidad como algo patológico, porque utiliza la misma, él plantea que la comunidad trans utiliza la misma estrategia que utilizó la comunidad homosexual en su momento para ser despatologizado y que triunfaron, y que entonces ahora la comunidad trans va por su triunfo, y a eso se tiene que oponer el psicoanálisis. Es... Está silenciado, Mauro. Que decía que trataré, voy a tomar un poquito la palabra, trataré de ser breve, en función, a partir de esto último que decía Jaime, y bueno, que están comentando ahora, se me ocurre, no es que lo haya pensado mucho, se me ocurre ahora que estamos hablando, que bueno, si para Miller hay algo del orden de una guerra o de una amenaza, es obvio lo que voy a decir, capaz, ¿no? Tendrá que ver con qué entiende él que es el psicoanálisis, con la relación que él tiene a las teorías del psicoanálisis y a la necesidad de sostener ciertas posiciones teóricas que han sido enunciadas históricamente, porque si retomamos algo de lo que planteó Preciado, y perdóname, Juli, si repito algo de lo que quizá ya dijiste, les voy a leer, tratando de no ser largo, textual, como está publicado en español. Yo sé que muchos de ustedes ya leyeron este libro, pero vieron que somos varias personas, seguramente alguien todavía no, y quizá esto le permita ir rápidamente a conseguir el libro y leerlo, porque realmente yo diría que es un libro de época que es por lo menos raro que alguien de nosotros no lo lea. No se puede leer todos los libros, pero este sería uno de los que yo diría que sí, hay que leer. Entonces, sobre el final dice, por ejemplo, ¿no? Y quizá con esto tenga que ver esa reacción, esa amenaza que viven algunos que sostienen cierto tipo de psicoanálisis. Dice así, página 104, para quienes tengan el libro por ahí, el psicoanálisis se enfrenta, o sea, desde mi punto de vista, el libro este despreciado no es contra el psicoanálisis, todo lo contrario. El libro despreciado es a favor del psicoanálisis. Lo que estaría en contra del psicoanálisis, en todo caso, es la posición de una buena cantidad de psicoanalistas. Dice así, Preciado, el psicoanálisis se enfrenta en los próximos 20 años a una elección histórica sin precedentes. O continúa trabajando con la antigua epistemología de la diferencia sexual, la que Preciado considera que está en crisis, o continúa trabajando entonces con la antigua epistemología de la diferencia sexual y valida de ese modo el régimen patriarco colonial que la sustenta, haciéndose por tanto responsable de la violencia que éste produce, o bien se abre a un proceso de crítica política de sus lenguajes y de sus prácticas. Y sigue diciendo, entre signos de exclamación, psicoanalistas por la transición epistémica, uníos a nosotros, fabriquemos juntos una salida. Es una invitación, no una amenaza. Y en la página siguiente, por si no quedó claro hasta ahí, dice lo siguiente. Desde aquí hago una llamada a la mutación del psicoanálisis, no a la desaparición, a la mutación del psicoanálisis, a la aparición de un psicoanálisis mutante a la altura del desafío histórico y del cambio de paradigma que estamos experimentando. Quizás solo ese proceso de transformación, por terrible y desmantelador que pueda parecerles, merece ser llamado hoy de nuevo psicoanálisis. Eso nomás quería decirles y entonces le damos con mucho gusto la palabra a Fernando. Estás muteado, Fer, te estaba dando la palabra, no sé qué decías.
Ah, perdón, no lo escuché decir a mí. Iba a decir exactamente esto que vos acabas de decir, que sí, que el psicoanálisis está amenazado por lo trans, justamente por esto, porque Preciado tiene muy claro dónde pone el dedo. Este, para mí el dedo en el culo no es algo para nada malo, pero supongo que para Miller sí. Y entonces en ese caso para él será ahí donde le moleste, y es en el régimen de la diferencia sexual. Digo, eso además muestra que Preciado ha leído psicoanálisis, ¿no? Bueno, pero no sé, a ver, tenemos que corregirnos, o tú o yo. ¿El psicoanálisis está amenazado? Yo no decía eso. A ver. No, no, bueno, ya sabemos que nos referimos a ese psicoanálisis. Sí, pero el Bueno, psicoanálisis creo que no sé si no lo extendería un poco. El psicoanálisis todavía no se ha desprendido totalmente de la diferencia sexual. Eh, yo eso incluso lo pongo en cuestión, ¿no? Cuando Alush dice el psicoanálisis será una erotología de pasaje en tanto abandone el binarismo no, binomio, creo que le llama hombre-mujer. Este, sí, está bien. Partición, La partición, partición, Sergio, partición gracias. hombre-mujer. Hombre-mujer. Sí, de acuerdo. De acuerdo, pero me parece que hay que dar como un pasito más, que es porque no hay relación sexual porque no hay lo sexual. Entonces, si llegamos a ese punto, creo que sí podemos decir. eh, pero bueno, nada, es una discusión más extensa. No creo que haya un psicoanálisis que ya esté totalmente no amenazado. hay hay un gesto que en algún momento hizo la revista Me Cayó el 20 y que hasta ahora lo sostiene, que es como ustedes verán, creo que en la tapa mismo de la revista, la escritura de psicoanálisis con el psico tachado, creo que en parte, no solo, pero en parte me parece que va en esta línea y capaz que más claramente veremos en esta nueva época. Y les comentaría algo que sucedió, que algunos de ustedes recordarán, otros no, porque no estaban, en una reunión de escuela, yo creo que fue en Córdoba, que se generó una polémica sobre este punto, si si cierto símbolo que aparecía ahí indicaba un retorno de los SIC o no a la revista, en eso que aparecía en la tapa. No sé si recuerdan un poco. Y yo creo que capaz que estamos en esa tensión entonces, Fernando, porque siendo a la letra de lo que dice Preciado, yo estoy, por ahora, el tiempo me irá haciendo vivir y pensar otras cosas, yo estoy en la línea de que para mí hoy lo que podría llamarse psicoanálisis va más por el lado de esta propuesta que aparece acá y no por el lado de sostener, bueno, lo que ya se dijo, a los padres del psicoanálisis, ni siquiera a las teorías del psicoanálisis. La que se sostenga se sostendrá y las que tienen que dejarse caer o transformarse se dejarán caer, se transformarán. Es eso. Pero bueno, aquello que alguien veía como que en la tapa de Me cayó el 20 en contra de lo que quisieron hacer, igual aparecía el símbolo psi, según veían algunos, en realidad no era el símbolo psi, pero algunos veían eso. Quizás sí es un indicador a tener cuidado de que se nos puede colar en cualquier momento, ¿no? No es tan fácil tampoco, esto de mutar no alcanza con declarar yo muté, no es tan sencillo. Hay todo un trabajo a hacer, ¿no? No digo más y le damos la palabra a Gustavo, que está esperando hace un ratito. Adelante, Gustavo Castellanos. Sí, sin ese final. Eh, no, ahora me perdí un poco esperando. Eh, creo que, bueno, agradezco muchísimo las intervenciones, me gustaron mucho. Y quisiera decir también que, a propósito de lo que traía Sergio de las metáforas introducidas por Jacques Alain Miller, este, a mí me parece que son metáforas que van en la línea de una idea de la salud y la enfermedad, porque me hace acordar que si alguien utiliza metáforas guerreras son los médicos. Los médicos permanentemente, digo, no tengo nada contra la medicina, pero la medicina utiliza metáforas guerreras. Sacan un tumor y dicen, el enemigo estaba adentro, ahora está afuera y lo controlamos.
Y hay un montón de metáforas más que usan, así como los otros que utilizan metáforas quirúrgicas de la medicina son los militares. Los militares dicen, estirpamos el virus de la subversión, estirpamos el tumor de no sé qué. Entonces no me extraña nada ese tipo de ideas de que se está en una guerra. Eh, bueno, eso por una parte, podría decir un montón de cosas que me sorprendieron muchísimo. Me sorprendieron, digo, la sorpresa que me causa algunas afirmaciones que han leído los compañeros en esos textos, ¿no? Este, pero quiero decir lo último, que hace unos días le pasé a alguien el artículo de Jaime que está en Yopará, y y ese alguien que le gustó mucho el artículo me comentó lo siguiente, me dijo, che, pero esto es muy minoritario, ¿no? Y sí, le digo, yo creo que es muy minoritario, sí, por suerte. Me parece que sí, que es un asunto, hay todo ese mundo que se llama el psicoanálisis, quizá esté inmensamente en desacuerdo con las cosas que se están planteando acá. A mí no me es una preocupación, ni me siento en ninguna guerra. Me siento apenitas en mi pequeño lugarcito de trabajo. Bueno, eso nada más. Muchas gracias, Gustavo. Si alguien más quiere tomar la palabra. Perdón, pero como yo estoy trabajando mucho en todo esto, estoy ahí en plena ebullición con esto. Pero bueno, en esto le quería comentar a Gustavo precisamente por lo que acaba de decir. Busca en Freud el lenguaje guerrero. Freud es tremendo, tremendo. El discurso guerrero de Freud es tremendo. En Dinámica de la Transferencia, por ejemplo. Al enemigo no se lo derrota en ausencia o en efigie. Freud es tremendo. Quizás porque es médico, ¿no? Quizás porque haya sido médico. Pero digo, el discurso analítico no ha estado exento de discurso guerrero, Yo quería ¿no? ser Napoleón, Este, ¿no? yo a veces, El como doy planeta, clases, el planeta no está exento de discurso guerrero. no, no, Estamos no, rodeados no, de la guerra por todos lados. Estamos rodeados, yo estamos sé, en la guerra. pero bueno, como yo doy clases de psicoanálisis en la facultad y releo a Freud permanentemente, además de releerlo para otras cosas, no deja de asombrarme, no deja de asombrarme cómo aparece en Freud este discurso guerrero. No deja de asombrarme verdaderamente, porque de alguna manera para mí es una traza también de la parte, porque no creo que todo, pero de la parte eurocentrada del discurso analítico, ¿no? Europa es un continente guerrero, ¿no? Y bueno, ahí nació el psicoanálisis. Y si bien, bueno, hemos hecho muchos trabajos acerca de qué lugar ocupa el psicoanálisis en relación al discurso eurocentrado y todo eso, hay ahí al interior esa parte guerrera de Freud que me parece que hace, que forma parte de la lógica eurocentrada. Bueno, nada, me callo la boca. Basta. Voy de vuelta que se me cayó la mano. Este, eh, por un costadito me das el pie, Sergio, para una pregunta que yo quería hacerle a Jaime. ¿Tú tenés alguna conjetura, Jaime, de esto del artículo Avergonzados, de por qué esa mayor circulación en nuestra lengua y si de alguna forma fue un artículo que no tuvo demasiada recepción en la lengua francesa? Mira, sí, el texto yo cuando lo estuve buscando en francés no lo encontré publicado en ninguna parte. O sea, puede ser que
se haya publicado en francés y que hasta ahorita no he tenido la suerte de encontrarlo publicado, pero durante muchísimo tiempo ni siquiera en su sitio web de Alush se encontraba. Según yo, cuando se actualiza su sitio web y poquito después de esa actualización él fallece, incluso hubo artículos que se volvieron a subir, que habían desaparecido, que uno no sabía si había sido como por alguna razón, motivo o simplemente había sido un error. Y en algún momento volvió a aparecer el texto, o bueno, más bien apareció ese texto en francés. Anteriormente a eso, solamente contábamos con la traducción en español, que ahí se indica, se publicó en Página Literal en 2005, e incluso en el sitio web de Alush se plantea que es la como apertura del evento donde estuvo Sam Boursier, que era la presentación del libro de Patrick Calife. Pero eso no es un dato correcto, porque el texto habla del evento en términos de pasado. O sea, no es un texto para abrir la jornada, sino posterior a lo que sucedió en la jornada. Y ahí es donde me parece que justamente se hila completamente la crítica que hace Boursier al psicoanálisis con el hecho de que Alush se cuestiona, ¿y qué sería que alguien sea transfóbico? Y dice, quiere decir que ese experto no está castrado, ¿no? Haciendo un poco el mismo juego que venía haciendo Boursier, recurriendo a términos teóricos del psicoanálisis para diagnosticar a los psicoanalistas, ¿no? Entonces, digamos, estas estrategias justamente del activismo, ¿no? De los teóricos queers y las teóricas queer, de cuestionar, problematizar de una manera muy diferente a como se hace en el discurso psicoanalítico a grandes rasgos, ¿no? Me parece que en esa misma línea está Boursier, está Preciado, y el texto de Mackenzie Work se viene a incorporar también a eso, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que yo tengo sobre el texto de Avergonzados. Yo no sé, incluso Fernando, él lo trabajó hace años. No sé si para él fue diferente, si lo encontró en alguna parte. Adelante, Fer. No, tampoco, totalmente de acuerdo, Jaime, nunca lo vi en francés. Ese texto para mí es fundamental. Bueno, a mí en realidad determinó que yo quisiese formar parte del ECOL, ¿no? Es un texto muy fuerte, sobre todo porque hace peso, no sé si la palabra es peso, pero en la vergüenza, justamente, ¿no? Y con toda la, eh, digamos, toda la connotación que eso tiene en Lacan. El único lío que yo le veo ahí es que ahí, en esto que dice a Luz, retorna a la castración, ¿no? Entonces, por eso yo digo que, ¿no? Que bueno, que de vuelta no estaría tan seguro de que el psicoanálisis esté tan libre de amenaza en general también, ¿no? Yo, mientras siguen pensando, intervengo un minutito más. Creo que voy a insistir en realidad con lo que ya dije, pero esto que hablaron hace un rato sobre la guerra, yo no es que tenga una posición definitiva sobre esto, estoy pensando, me animo a pensar en voz alta con ustedes acá, pero volvería a insistir con la relación al saber y con relación a las teorías del psicoanálisis, como que, bueno, hay que precisar cuando decimos el psicoanálisis de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, en relación a esto que quiero decirles, la relación de cada quien a la teorización, a las teorías, al saber, de eso que se llamó también psicoanálisis, porque a la teoría también se le llama psicoanálisis. Por ejemplo, tomando algo de lo que nos planteó hoy Diego, en la solución trans, aparece una afirmación como la constitución del estadio del espejo ha fallado. Ya nomás en ese enunciado. O sea, lo que ha fallado es algo en la persona que nos está hablando, ¿no? O que le habló a ese psicoanalista que escribió esto. ¿No se le ocurre que lo que hay que revisar es el estadio del espejo? Que nosotros tenemos que aprender de ese que nos dirige la palabra. No es que a la otra afirmación, a ver por acá, hay muchas, pero las que me parecen más claras,
faltan los significantes que podrían hacer soportable el encuentro de lo sexual. O sea, le falta algo al otro. Por eso está así. ¿Y no sería que podemos aprender de ese otro que nos dirige la palabra? A ver testigo de qué experiencia es, de qué nos está enseñando que nosotros hasta ahora nunca pudimos escuchar porque nos creemos los libros que leímos. Entonces me parece que ahí hay dos posiciones posibles. Yo si leo si escucho de esta manera, yo no me siento amenazado. Yo les agradezco que me enseñen. ¿Amenazado de qué? Y si la teoría del espejo está mal, o está bien en algo y en otras cosas a corregir, o si hubiera que dejarla caer completamente un día, ¿y cuál es el problema? Por ejemplo, las fórmulas de la sexuación, que todos más o menos, unos más, otros menos, pero todos les hemos dedicado al menos un año y otros 10 y otros 20. Y si ahora fuera que esas fórmulas de la sexuación que trabajó Lacan tanto tiempo y que dio a escribir tanta cosa, no se pudieran seguir sosteniendo, o no se pudieran seguir sosteniendo de la misma manera, ¿eso es una amenaza para el psicoanálisis? ¿O eso sería un reverdecer del psicoanálisis? Yo, pensando en voz alta con ustedes, me parece que esta cuestión guerrera viene, se me ocurre, insisto, no es que yo tenga algo definitivo sobre esto, pero me da la impresión de que viene por ahí, que lo que está amenazado es la posibilidad de seguir sosteniendo la forclusión del nombre del padre para explicar tal cosa, o que a este trans o a esta trans le falta no sé qué cosa que tendría que tener, que no sé por qué la tendría que tener. Hasta ahí nomás. Tere, no veo la imagen, pero hay una manito. Adelante. Sí, ya la puse. Bueno, en esta misma lógica y en la lógica de estamos pues para aprender, de aprender de los sujetos que llegan en esa posición trans, también me pregunto si frases como nuevos papeles de la identidad, ¿hay nuevos o son viejísimos? Y cuestionar el concepto de identidad. Yo me pregunto si en Freud está el concepto de identidad sexual. Yo no lo he encontrado. Gracias. Acá en Uruguay parece que uno de los pioneros en usar la noción de no identidad sexual, sino identidad de género, parece que fue un tal Fernando Barrios, según me estuvieron comentando. ¿Puede ser verdad eso? No, pero yo ahí repetía Stoller en esa época. No era muy original. La culpa la tiene Stoller. El primero en repetir es Stoller, entonces. Ah, el primero en repetir Stoller es posible, sí. Lo que pasa que todas las cosas también son en contextos políticos, ¿no? En esa época en la que yo participaba de ese, ¿cómo se llamaba? Bueno, no sé, equipo donde se decidían las cirugías de reasignación de sexo, cosa de la que también me avergüenzo, pero me siento un poco menos avergonzado porque pienso que quizá ayudé a que algunos procesos pudieran seguir su curso con menos problemas. De hecho, había una división en ese momento que las personas trans que se decían trans que consultaban, sabían que si iban a psiquiatría, probablemente les llevara mucho más tiempo que si iban a psicología médica, que era donde yo estaba. Bueno, todos nombres muy extraños, psicología médica, bueno, en fin. Pero bueno, nada, eso. Gracias, Fer. Pero, por ejemplo, no hace tantos años
alguien de la propia École Lacanienne, que además alguien que estimo y que valoro en general, me dijo, tenemos que discutir, porque no le podemos dar la razón a Preciado en todo, porque si no, ¿dónde van a ir a parar los fundamentos del psicoanálisis? Bueno, yo como en ese momento estaba más belicosa que ahora, le dije, bueno, ¿y cuáles son los fundamentos? ¿Vos estás tan segura que cuáles son los fundamentos del psicoanálisis? ¿No? Entonces, a eso me refiero yo con que me parece que es muy fácil caer como en un desliz de excepcionalidad. Con Lacan tiene como esa excepcionalidad, esa cosa de vanguardia, bueno, esa cosa muy moderna, también moderna colonial. A eso me refiero yo con no sentirnos tan advertidos y más allá de toda amenaza. Y menos la École Lacanienne, no, no, es de uno en uno, de una en una o de una en una, como digas que se deba decir. Pero no, no, no hay tal, cada quien en cada momento. ¿Quién? ¿Qué pasó? Estaríamos aproximándonos a lo que en principio fue la hora pensada como cierre de la actividad. Si alguien más quiere decir algo, podemos recibir una intervención más con mucho gusto. Se van a arrepentir después que terminemos de, ay, ¿por qué no dije lo que quería decir? Así que les damos un minuto más. Bueno, aprovecho yo para decirles que no se sientan obligados, ni obligadas, ni obligades, pero ustedes deben venir el 26 y 27 de septiembre a la ciudad de Montevideo, donde va a haber un acontecimiento muy, muy colorido finalmente, porque eso de que el viernes algunos, quienes quieran, nos iremos a la marcha por la diversidad, yo creo que no puedo saber lo que va a pasar, pero me imagino que a mí algo me va a provocar. Veremos qué dicen los demás. Bueno, si nadie más pide la palabra, les vuelvo a agradecer a Julieta, a Alfredo, a Dame, Diego, dame a un todos. segundito, Mauro, un Sí, segundito. cómo no. Sí, Estoy claro. haciendo una búsqueda por lo que Dale, dijo recién Tere, ¿una búsqueda que qué? por lo que dijo recién Tere de que ella no había visto que Freud hubiese utilizado la palabra, hubiese utilizado identidad sexual. Estaba tratando de cerciorar en el, en el, ¿cómo es? En mi buscador Nadie, para... nadie resiste el archivo. No, es Y que creo que Freud. es justamente para ratificar lo que ella dijo. Ah, ¿Y qué Un- un- buscador tenés, Sergio? yo tengo todas las obras de Freud en un CD-ROOM, que viene con un buscador. Entonces sí, viejísimo. De hecho, tengo una notebook que la tengo con el Windows 7 porque ese CD no acepta Windows más actual. claro, Entonces claro. tengo ahí para eso solamente. Y Que yo Es de la recuerdo incluso Robert Stoller, cuando introduce la noción de identidad de género, porque él no habla de identidad sexual, sí, Exacto. él lo pone en asociación con el término sexo psicológico en Freud sí, y cita el caso del texto de la joven homosexual, donde ahí exacto. Freud hablaba de sexo psicológico, sexo fisiológico y elección de objeto. Si tuviéramos que hacer una traducción de eso, pues sería como identidad de género, cuerpo y orientación sexual, Sí. ¿no?
Pero en efecto, Efectivamente. no aparece esa noción de identidad. No aparece nunca las dos palabras Nunca. juntas. Pero eso es bien Ujú. importante. Yo digo que eso es bien importante porque justo lo que nos dice Freud es que la sexualidad no se coagula, que es lo que la palabra identidad como que nos trae, ¿no? Sino que la sexualidad es muy variada, muy diversa. Adelante, Jaime. Pero es que creo que eso sería suponer que la identidad es siempre coagulada, que siempre es una esencia, que está cerrada. ¿Y por qué no pensar una identidad que es variable, que es mutable, no? Mm, O que el concepto de identidad no aplica para la sexualidad, mm. sino identificaciones. Y las tenemos varias. Varias Ujú, identificaciones, mamá, papá, no sé, lo he pensado. ujú. Yo me quedaría para finalizar con esa idea de Tere de que la sexualidad no se coagula, aunque además habría que ver si hasta el término, la expresión la sexualidad, si se puede seguir sosteniendo, ¿no? No todo es sexualidad. Es que Pero bueno, ahí está la diferencia sexual. Ahí está de vuelta la diferencia sexual, ¿no? ya que Víctor no participó y está pidiendo Sí. la palabra, extendemos unos minutitos más la reunión y ahí sí, ponemos un punto. Prefiero que se queden con las ganas de más que seguir hasta el hartazgo, si no les parece mal, pero lo escuchamos a Víctor. Adelante. Bueno, yo había detectado hace un tiempo un tipo de acercamiento a esa noción en una nota de 3 ensayos de teoría sexual, que está en un apartado que se llama Diferenciación entre hombre y la mujer. Y es la nota 19 porque ahí en la nota se menciona que en 1915 se agregó. eh, y es una nota larga pero distingue algo. Voy a leer ciertas secciones y dice, es indispensable dejar en claro que los conceptos de masculino y femenino, que tan unívocos pertenecen a la opinión corriente, en la ciencia se cuentan entre los más confusos y deben descomponerse al menos en 3 direcciones. Se los emplea en el sentido de actividad y pasividad, o en el sentido biológico o en el sociológico. Entonces, ahí esa nota es larga, pero digamos, distingue el sentido biológico y me parece que cuando llega a explicar el sentido sociológico, ahí hay un tipo de noción o acercamiento. Em, y como es largo, pues me salto algunas secciones, pero me parece que al final de esa nota es donde menciona. Dice, esta observación muestra que en el caso de los seres humanos no hallamos una virilidad o una feminidad puras en sentido psicológico ni en sentido biológico. El sentido psicológico es ese que es pasivo y activo y el biológico pues atribuido a las funciones de sexo. Luego dice, más bien todo individuo exhibe una mezcla de su carácter sexual biológico con rasgos biológicos del otro sexo, así una unión de actividad y pasividad, tanto en la medida en que estos rasgos de carácter psíquico dependen de los biológicos, cuanto en la medida en que son independientes de ellos. Y bueno, esas partes me parece que hay cierta noción de eso, pero no tiene en sí la palabra identidad, pero parece que Freud apuntaba a un tipo de distinciones en esos niveles, pues. Entonces, bueno, ahí es esa nota por si es posible revisar y cuestionarnos ese punto, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Y bueno, si nadie se opone, creo que damos por concluida, no me gusta la palabra concluida, pero bueno, es la que va, el encuentro de hoy, que es más bien un llamado a seguirnos encontrando, como ya se dijo, Eso. como mínimo a fines de septiembre y quizá no solo. Así que muchas gracias por estar acá, por haber participado y seguiremos trabajando. Muchas Saludos, hasta Gracias. luego. Gracias a todos, a Gracias. todos. Chao, chao, chao. Chau, 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 hasta prontito.